Hola, buenos días familia y bienvenido, tú sabes, al canal más loquito que tenemos aquí en Cuba. Hoy vamos a intentar darle continuidad al video que hicimos hace un tiempito atrás sobre los viajes a Cuba. Así que si tienes pensado hacernos la visita y no quieres hacer, digamos, este turismo de pacotilla, no te puedes perder este video porque en él te voy a hablar de los lugares que más frecuentan los cubanos y algunos sitios que a mi entender ameritan hacerle una visita. Nada family, vamos a dejar la muela, ahí los dejo con este trabajo. Tal vez no sea uno de los lugares más concurridos ni está en la lista del top 10 ni algo por el estilo, pero si vienes a Cuba, por historia, de los primeros lugares que es visitar es la casa natal de José Martí, que es el héroe nacional de Cuba. No creo que exista un cubano que no haya visitado esa casa. Es un lugar bien bonito, hoy día es un museo, está ubicado en la calle Paula, hoy día Leonor Pérez, y creo que es un lugar de obligada visita. Qué mejor sitio para continuar que hacerle una visita al Memorial José Martí. Está ubicado en lo que llaman la Plaza de la Revolución. Ahí hay un museo que profundiza mucho más sobre la vida de nuestro héroe nacional. Economizando el tiempo, sobre todo, aprovechamos la cercanía que tiene con el cementerio Colón y le hacemos una visita. Este cementerio está protegido por la UNESCO. A la vez también está declarado Patrimonio de la Humanidad. Cuenta además con el honor de ser el único cementerio en América dedicado a Cristóbal Colón, navegante y descubridor de nuestra isla y de otros importantes destinos del continente. Obligatorio también es darse un paseo por lo que es La Habana Vieja o La Habana Antigua o lo que muchos llaman La Habana Colonial. Allí prácticamente puedes tomarte un día visitándola y encontrando disímiles de lugares. Pero bueno, no solamente la parte histórica de La Habana, esa es la parte turística, sino también la parte donde viven los cubanos. Posiblemente no tenga esa gran cantidad de monumentos, pero sí tiene la riqueza y la vida que le infunden los cubanos a esta parte que no está en muy buen estado, pero es lo que nosotros acá llamamos la verdadera Habana y es muchas veces la que el turista nunca conoce. A 20 minutos del centro de la ciudad hallarás las playas del este, que son las que visitamos nosotros los cubanos. Ahí encontrarás El Mégano, Santa María, Boca Ciega y Guanabo. Son kilómetros de playa de aguas transparentes y arenas blancas, y la más popular de todas es la que llaman Mar Azul o Tropicoco. Para las personas que son amantes del contacto con la naturaleza, aquí en Cuba tenemos una opción que llamamos el campismo popular. Es una especie de camping, algo rústico, de bajos recursos, que utilizamos nosotros, digamos, para pasarnos un fin de semana alejado de la civilización. Nada, que a falta de banca, ¿sabes? Entonces, haya frío o calor, el campismo es lo mejor. Otra opción que tenemos nosotros los cubanos y que el que la quiera visitar, ahí está disponible. Otro sitio a visitar que se encuentra dentro de la preferencia de todos los cubanos sería el Cristo de La Habana, ubicada en el poblado de Casablanca, municipio Regla, y se accede a ella fácilmente solamente cruzando el túnel de La Habana. Desde ese sitio se puede observar prácticamente todo el litoral de La Habana. Muchas personas no lo saben, pero esta escultura fue hecha con el mismo mármol que se utilizó en los monumentos del cementerio de Colón. La figura de Cristo está en pie, una mano cerca del pecho y la otra en alto, bendiciendo la ciudad. Copelia, ubicada en pleno corazón del Vedado. Aquí vas a disfrutar y vas a conocer lo que es hacer cola para tomar helado. Es uno de los sitios más emblemáticos y más visitados por todos los cubanos, dígase niños, jóvenes, adultos, ancianos. Es un lugar al que vamos prácticamente por obligación, así que si te quieres tomar un heladito rico cubano, Copelia es el lugar. Otro lugar que es imposible dejar de visitar son los restaurantes privados cubanos, más conocidos como paladares. En ellos vas a encontrar comida típica cubana y comida internacional de buena calidad, algunas un tanto más caras, otras un tantito más baratas. En dependencia de la alcurnia así van a ser los precios. Si por ejemplo vas a la que fue Barack Obama, San Cristóbal, o a La Guarida, por supuesto que los precios van a ser caros, pero hay muchísimas otras que ofrecen muy buen servicio a unos precios bastante módicos. Y bueno, es una manera más de conocer los secretos de la cocina cubana. Nosotros acá en Cuba, por supuesto que también tenemos un barrio chino y es uno de los sitios preferidos de los cubanos a la hora de salir, sobre todo a cenar, a comer.
Así que si estás aquí en La Habana y quieres comer en un lugar rico y barato, el barrio chino es el mejor lugar. Es un sitio un tanto sui generis porque los chinos todos acá en Cuba, ¿sabes? Aquí te vas a encontrar comida china, te vas a encontrar comida oriental, comida internacional, comida italiana. De hecho, posiblemente las mejores pizzas que te puedas encontrar aquí en Cuba, te las vas a encontrar en el barrio chino. En las noches, que tanto me preguntan que si quiero ir a bailar, que si quiero ir a pasarla bien, uno de los lugares más populares hoy día donde más concurren cubanos es lo que llaman la Fábrica del Arte. La Fábrica del Arte es un espacio cultural y en él digamos que concurren todas las ramas del arte. Allí te vas a encontrar una discoteca, te vas a encontrar una cafetería, te vas a encontrar una galería, dan conciertos de música en vivo, un sitio para pasarla rico, súper bien, súper barato y está abierta aproximadamente hasta las 3 de la mañana. Entonces si lo que quieres es salir a guarachar y estar rodeado de cubanos, me parece que el mejor sitio o uno de los mejores es la Fábrica del Arte. Si de historia y de tradición se trata, otro sitio casi de obligada visita sería la ceremonia del Cañonazo de las 9, la cual se celebra en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Comienza a las 8:30 y culmina a las 9 en punto con el disparo del cañonazo. Sugerencia: estar en el lugar alrededor de las 8 para aprovechar y dar un paseo por toda la fortaleza que todavía conserva el esplendor de sus primeros días. Un paseo por esta fortaleza es como dar un viaje en el tiempo. Posee la mejor vista de toda la ciudad, así que a los que son amantes de la fotografía, este es el lugar ideal para tomar un recuerdo de su visita. Tú puedes preguntar cualquier cosa y tal vez no te respondan, pero por el cañonazo de las 9, ¡boom!, ese sonido ya forma parte de nuestras vidas. No creo que exista alguien que no lo conozca. Como ya dije en un principio, esta lista no tiene un orden cronológico ni de preferencia, pero el número 1 no puede ser otro que el Malecón. El Malecón es el sitio de los cubanos, es el lugar de preferencia, es el sitio de los enamorados, es el sitio de la familia, es el sitio de los amigos. Desde el Malecón puedes observar los amaneceres más lindos de La Habana y la caída del sol más espectacular la vas a ver del Malecón. El Malecón es el balcón con vista al mar más grande posiblemente de todo el mundo. Es el lugar más visitado de los cubanos, es el lugar con que más nos identificamos. Puedes hacer todo lo que quieras, puedes dejar de visitar todos los lugares que te mencioné, pero si vienes a La Habana y no vas al Malecón, no puedes decir que estuviste en La Habana. Para decir que estuviste en La Habana tienes que pasear por el Malecón, tienes que sentarte en sus muros, tienes que beberte una copa de vino, un traguito de ron, una botellita de cerveza. No creo que exista propiamente un lugar que se identifique tanto con lo que es la cubanía como lo es el Malecón de La Habana. Son 8 kilómetros de pura cubanía. Hay que vivir esta experiencia para sentirse cubano. Y así va a ser por los siglos de los siglos, como lo dijo la canción, hasta que se seque el Malecón. Y como nunca se va a secar, vamos a tener Malecón para siempre. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, tú sabes, suscríbanse al canal y compártalo con todos sus amigos. Espero más que nada que les sirva de ayuda a la hora de elegir los lugares que quieren conocer acá de Cuba. Nada, un beso, se les quiere. Chao, nos vemos pronto. Quiero hacer la aclaración que estos son sitios en La Habana, que es el lugar donde yo vivo. Por supuesto que por toda Cuba hay muchos otros lugares que igual pudieran visitar, como Trinidad, Viñales, Cienfuegos, la Cañería Norte, Santiago de Cuba. Traté de resumir los lugares con que más nos identificamos. Los turistas llegan aquí y no tienen ni idea a dónde van a ir. Entonces siempre es el mismo esquemita: Tropicana, Varadero, salen de ese pedacito. Entonces es una manera de conozcamos otras opciones, conozcamos los cubanos, cómo vivimos, cómo somos. No quería terminar este video sin antes agradecerle a todas las personas que se han suscrito al canal. Gracias a todos por dedicarme un pedacito de su tiempo. Ay, Dios mío, no es fácil esto. Llevo 30 minutos tratando de hacer este video, hay un perro ahí, y ahora para cómo suena la computadora también, pero esto es un atentado lo que tiene. No me van a hacer, no me van a dejar hacer este video. Qué locura. Dale, lo quiero.